Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Amara Johnson no era una mujer negra cualquiera. A sus 42 años, no solo había derribado las barreras impuestas por una sociedad a menudo hostil hacia las mujeres negras, sino que también se había convertido en una pionera en el campo de la inteligencia artificial. Fundadora y directora ejecutiva de una empresa pionera, IA de próxima generación, Amara había construido su imperio desde cero. Su ascenso no había sido fácil. Provenía de un barrio modesto de Chicago, donde sus padres, dos personas trabajadoras, la habían criado en un entorno donde los sueños a menudo parecían escasear. Pero desde muy joven, Amara comprendió que para cambiar su destino, tenía que esforzarse el doble que los demás. En el mundo tecnológico, dominado por hombres blancos de familias adineradas, Amara tuvo que demostrar su valía en todo momento. No era solo una emprendedora, era una visionaria, una estratega que, gracias a su agudo intelecto y su indomable valentía, había logrado desenvolverse en este mundo despiadado. Su investigación en inteligencia artificial no solo había atraído la atención de las mayores empresas tecnológicas, sino que también le había permitido crecer a un ritmo impresionante. Hoy, IA de próxima generación tenía alianzas con las empresas más grandes del mundo y Amara se había convertido en una figura líder en las discusiones sobre el futuro de la tecnología y la innovación. Fue invitada habitual a prestigiosas conferencias de todo el mundo, donde compartió sus ideas con líderes mundiales en tecnología, educación, finanzas y salud. Abrió camino a otras mujeres negras en el sector tecnológico, convirtiéndose en un modelo a seguir y una inspiración para quienes aún permanecían en la sombra. A pesar de todo lo que había logrado, Amara aún tenía la extraña sensación de que una parte de sí misma tenía que defenderse constantemente. Sabía que su presencia en estos círculos dominados por hombres blancos a veces se percibía como una afrenta. No era solo Amara, la brillante empresaria, sino también Amara, la mujer negra, que, según algunos, no pertenecía a este mundo. Sin embargo, esta mirada, por incómoda que fuera, nunca la detuvo. Al contrario, fortaleció su determinación. Hoy, sin embargo, se encontraba en una situación completamente distinta. Esta visita al concesionario de coches de lujo no tenía nada que ver con grandes conferencias internacionales ni reuniones de negocios. No era una transacción profesional, sino un gesto profundamente personal, un símbolo de todo lo que había logrado, un homenaje a su propio éxito. Durante meses, Amara había soñado con este coche, un modelo excepcional, una edición limitada que combinaba líneas elegantes, tecnología de vanguardia y un rendimiento que reflejaba su propia trayectoria. Cada curva de este vehículo parecía encarnar su propio camino, el de una mujer negra que había enfrentado la adversidad y salido victoriosa. Había ahorrado durante meses, había logrado que sus inversiones crecieran y, tras años de duro trabajo, estaba lista para recompensarse. La idea de tener este auto le infundía un orgullo que pocas veces había experimentado, el de marcar un hito en su vida, el de afirmar que había llegado a donde siempre había deseado estar. El concesionario, ubicado en una zona exclusiva de la ciudad, parecía casi irreal. Era un templo a la riqueza y la exclusividad. Los coches se exhibían como obras de arte bajo una iluminación cuidadosamente orquestada, y los suelos de mármol pulido brillaban como espejos bajo los pies de los clientes que paseaban lentamente entre los expositores. Amara se sentía casi fuera de lugar, pero también con derecho. Había trabajado para estar allí. Se lo había ganado. La opulencia del lugar, los coches que lo rodeaban, todo parecía ser un reflejo tangible de su propio éxito. Y, sin embargo, al entrar en el espacio, una ligera inquietud se instaló en ella, casi imperceptible al principio. Esa mirada, esa sensación de que sus ojos seguían cada uno de sus movimientos, de que había algo más que una simple atención, un examen minucioso. Lo sintió nada más entrar en la concesión. Era como si las propias paredes hubieran observado su presencia con recelo. No era la primera vez que Amara sentía ese tipo de mirada. A menudo, incluso en las salas de conferencias a las que la invitaban, algunas personas le recordaban sutilmente, con su actitud o sus palabras, que no debía estar allí. Que, a pesar de sus éxitos, ella era diferente. Esta sensación, esta mirada invisible,
era una carga que había aprendido a soportar con resiliencia. Mientras caminaba hacia el auto de sus sueños, una vendedora se le acercó. Era joven y profesional, pero algo en su sonrisa le sonaba extraño. Era cortés, pero carecía de calidez. No era el tipo de sonrisa que se reserva para un cliente valioso, alguien que espera que se lleve un vehículo de alta gama. ¿Puedo ayudarla, señora? Amara, sonriendo y hablando con calma, respondió sin dudarlo, sí, me gustaría ver este coche de cerca. Estoy interesada en comprarlo. La vendedora asintió, pero su mirada se congeló un instante antes de posarse en otra empleada en la habitación. Este gesto apenas perceptible no pasó desapercibido para Amara. Pero se obligó a ignorarlo. Al fin y al cabo, solo estaba allí para una simple transacción. Pensó que la vendedora simplemente la acompañaría hasta el coche y le mostraría sus características. Pero una sensación de inquietud se extendía por el aire, un cambio sutil pero innegable. La atmósfera, ya tensa, se transformó en algo más pesado, más palpable. Empezaron a surgir murmullos entre los clientes. Amara no lo entendía. Nunca se había encontrado con semejante recibimiento en lugares donde solía ser respetada por su estatus. Unos momentos después, 2 policías uniformados entraron en el concesionario, su llegada rompió la calma casi religiosa del lugar. La multitud se quedó paralizada al instante. Los clientes los miraban con curiosidad, pero con inquietud. Los agentes ignoraron la escena que se desarrollaba a su alrededor. Se dirigieron directamente a Amara, sin dar explicaciones. Señora, por favor, venga con nosotros, ordenó uno de los policías en tono cortante, sin siquiera mirar a la vendedora ni a los otros clientes. A Amara se le encogió el corazón. Vine a comprar este coche, explicó con calma, sin entender aún qué pasaba. Parece que hay un malentendido. Pero no la escuchaban. Otro policía se había acercado y, con un gesto repentino y deliberado, la agarró del brazo. El calor en la habitación se volvió sofocante. La multitud a su alrededor observaba la escena, algunos susurrando entre sí, otros apartando la mirada. Amara se sintió de repente expuesta, vulnerable. Sus logros, su estatus, todo lo que había logrado ya no importaba. Era simplemente una mujer negra, y en este mundo, eso era lo que contaba. La vendedora, ahora apartada, observaba la escena con una expresión de satisfacción casi imperceptible. Su papel en todo aquello parecía ya resuelto, como si hubiera participado en la orquestación de esta humillación. Amara se sintió repentinamente deshumanizada, reducida a una sospechosa, una presencia que no tenía cabida en este mundo de lujo y privilegio. Pero no tienen derecho a arrestarme, protestó Amara, alzando ligeramente la voz, delatando la molestia que intentaba ocultar. No era una desconocida en este mundo, y le enfurecía que la trataran así. Soy una clienta, vengo de una empresa que cotiza en bolsa. No pueden tratarme así. Soy Amara Johnson, la fundadora de Next Gen AI. Saben quién soy, ¿verdad? Los policías intercambiaron una mirada furtiva, y uno de ellos, en tono más seco, respondió: hemos recibido una denuncia, señora. Parece que está aquí por otro motivo. El policía intentó dar la impresión de que esta explicación tenía sentido, pero su falta de empatía y humanidad hizo que la situación pareciera aún más absurda a ojos de Amara. ¿Una queja?, repitió Amara, completamente aturdida por la situación. ¿De quién? La injusticia de esta situación la golpeó con la brutalidad de un mazazo. No podía entender cómo, en una sociedad que ella había ayudado a cambiar, la podían arrestar por cargos falsos. Antes de que pudiera hacer más preguntas, un tercer policía llegó a toda prisa y, sin más explicaciones, Amara fue escoltada fuera del concesionario, bajo las miradas incrédulas y avergonzadas de los demás clientes. Lo que más la impactó no fue simplemente el hecho de ser acusada injustamente, sino esa sensación de regresión, de verse relegada a un estatus que no conocía desde sus primeros años en el mundo empresarial. Ella, la directora ejecutiva, la emprendedora de Silicon Valley, había sido reducida a una simple sospechosa, ignorada e invisible por el color de su piel.
La deshonra que sentía no solo estaba relacionada con la vergüenza del interrogatorio público, sino con la brutal realidad de la sociedad en la que vivía. El viaje en coche a la comisaría se hizo en silencio. El rostro impasible de Amara ocultaba una profunda confusión. ¿Cómo había llegado hasta allí? Había creído en sus logros, había trabajado incansablemente para superar cada obstáculo, para escapar de estos estereotipos, y sin embargo, en el fondo, sabía que era el color de su piel lo que la convertía en sospechosa a ojos de algunos. Su éxito parecía una mera ilusión, borrada en un instante por la brutalidad de este mundo que, aunque la había visto como una estrella de los negocios, nunca la había visto como otra cosa que una mujer negra. Al llegar a la comisaría, tras un breve interrogatorio, un agente uniformado echó un vistazo a su expediente. Al leer su nombre, abrió los ojos de par en par, sorprendido. Era un hombre que Amara había conocido en una conferencia sobre inteligencia artificial. Se acercó rápidamente a la mesa donde ella estaba sentada y, atónito, se dirigió bruscamente a otro agente. Pero, esta es Amara Johnson, la fundadora de NextGen AI. Es una de las emprendedoras más respetadas del mundo tecnológico. No puede tratarla así. ¿Qué está haciendo? El hombre intentó corregir su error, pero ya era demasiado tarde. Amara había quedado reducida a un espectáculo, y a pesar de las explicaciones tardías, la humillación pública ya era total. Los demás policías parecían indiferentes a esta revelación, simplemente irritados por la situación. Pero este no era el final. A la mañana siguiente, los periódicos y las redes sociales estaban alborotados. La noticia del arresto de Amara Johnson se había difundido rápidamente, y lo que podría haber sido un incidente aislado se había convertido en un escándalo a gran escala. Millones de personas seguían su historia y el debate público era intenso. Ya no se trataba solo de un arresto injusto, sino de un problema social mucho más amplio, la persistente discriminación racial, incluso en las altas esferas de la economía y la tecnología. Se alzaron voces de apoyo a Amara en su lucha contra el abuso de poder y la injusticia racial. Otros, sin embargo, intentaron minimizar la situación, reducir el asunto a un error de juicio, un simple malentendido. Las redes sociales, como suele ocurrir, se dividieron en un debate polarizado. Pero Amara estaba más decidida que nunca a no dejar que esta humillación se redujera a un simple incidente aislado. Sabía que esta experiencia no sería en vano, que su lucha se convertiría en la lucha de millones de personas que no tenían la misma visibilidad ni el mismo poder. Grupos de derechos civiles se hicieron cargo de su caso. Un abogado especializado en discriminación racial, ex colega de Silicon Valley, accedió de inmediato a defender a Amara. Sabía que esta causa iba más allá de una simple compensación, era una batalla por el reconocimiento, para que las mujeres negras como Amara pudieran existir en este mundo sin ser sistemáticamente reducidas al color de su piel. Durante el juicio, el abogado de la fiscalía, en tono solemne, hizo una declaración que resonó profundamente: lo que ocurrió aquí no es solo un error de juicio. No es un malentendido. Es una reflexión sobre cómo incluso las mujeres negras que han alcanzado la cima de sus carreras se enfrentan constantemente a estereotipos raciales. Este juicio es una advertencia: debemos afrontar esta realidad o permitiremos que se arraigue aún más. Amara, una persona generalmente reservada, se vio repentinamente en el centro de atención, al frente de una batalla por la igualdad racial mucho mayor de lo que jamás imaginó. Sin embargo, transformó el dolor y la humillación en fuerza, convirtiéndose en una voz poderosa contra el sistema opresor. Al final, el caso concluyó con una disculpa pública del concesionario de automóviles y los policías involucrados, pero eso no fue todo. Amara también recibió una compensación económica sustancial. Lo que importaba era la profunda transformación que estaba experimentando. Se convirtió, a pesar suyo, en uno de los símbolos más emblemáticos de la lucha contra la discriminación racial en el mundo empresarial. Fue invitada a hablar en conferencias internacionales, utilizando su plataforma para denunciar las injusticias sistémicas que seguían obstaculizando la libertad y el empoderamiento de las mujeres y los hombres negros. Lo que creía que sería un simple día de compra se convirtió en un punto de inflexión en su vida. Comprendió que, incluso en la cima del éxito, el camino hacia la dignidad estaba plagado de constantes luchas. Y en ese camino, se obligó a ignorar las miradas prejuiciosas,
transformando las humillaciones en fortalezas y allanando el camino para un futuro donde las generaciones venideras ya no tendrían que luchar por su existencia sin concesiones.